Hola, ¿qué tal? Yo soy Mictlantecuhtli y en estas historias al atardecer les traigo una pequeña saga. Yo la titulo La Colonia Hidalgo. En la Colonia Hidalgo me sucedieron muchas situaciones que se las voy a ir contando por episodios. En esta ocasión voy a contarles la introducción, desde mi perspectiva, cómo llegué a este lugar, cómo lo conocí. Nos remontamos al año 1999, yo tenía 20 años, había visitado en 1996 la ciudad de Monterrey, lo recuerdo bien porque fue en invierno y me tocó una helada, fue porque fuimos a la graduación de mi hermano mayor y así fue como conocí Monterrey. Fue tanto el frío que pensé que yo jamás iba a volver a la ciudad, había demasiado frío, no querías ni salir. En ese tiempo porque estábamos a -15. Y bueno, así fue como conocí la ciudad de Monterrey. Realmente no me agradó el clima desde la primera vez que llegué. Pero por azares del destino me fui a estudiar para allá. Y me acuerdo que mi mejor amigo de la primaria, al cual le mando un saludo, se llama Uriel. Pues nos conocimos desde la primaria, desde el primer año de primaria. Y duramos los seis años juntos. A veces nos tocaba en salones separados, pero es importante que conozcan, porque gracias a este amigo fue que nos contactamos aquí en Oaxaca y es cuando decidimos irnos a Monterrey. Nos tocó vivir juntos, fue una etapa pues, de hace tantos años y bueno, es importante mencionarlo porque él es testigo viviente de lo que sucedió en esta ocasión. La colonia Hidalgo se las voy a tratar de describir. Nos quedaba cerca la ciudad universitaria, donde está el famoso volcán del Estadio de los Tigres de la Autónoma Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuerdo que estábamos ahí, pues que es mi alma mater. Me acuerdo que estábamos muy cerca de la ciudad universitaria. Y esta colonia que les vengo a platicar es importante porque venir de la ciudad de Oaxaca y llegar a un lugar en donde todo se me hizo enorme, las avenidas, la ciudad no la recorres caminando, es muy grande. Y una de las cosas que me sorprendió mucho, el sonido del avión, ¿no? Saludos. Me sorprendió mucho que llegué el ambiente de esa colonia es algo interesante porque desde que llegaba, bueno, ahí se acostumbra mucho el gas natural, el gas entubado. Casi nadie consume el gas butano, el gas LP. Casi nadie tiene tanques de gas en sus casas. Casi todos los servicios son por medio de tuberías de gas. Entonces cuando yo llegué a esta colonia, pues lo primero que detecté fue un olor, ¿no? Era un olor curioso. Como la mayoría de las ciudades industrial, siempre hay fábricas, pero por lo regular las fábricas están fuera de la zona céntrica, están en la periferia. Hay una que otra fábrica pequeña, pero ya son antiguas. Yo imaginé que ese era el olor de este tipo de colonia, de la ciudad. Recuerdo que cerca de nosotros estaba también cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Y recuerdo también que ahí cerca había una chimenea enorme. Y yo me imaginaba que era por la contaminación. Había un olor muy particular, que es importante mencionarlo, porque siempre que recordemos que tenemos no nada más la memoria mental, sino también existe la memoria olfativa. Siempre que recuerdo un olor, siempre te remonta a un recuerdo. Eso es lo que a veces no nos acordamos. Y a veces un olor te detona ese recuerdo. Y eso me pasa con ese olor a gas, un gas que no se los puedo describir. Las personas que han olido el gas natural saben a qué me refiero. Casi no huele como el gas que nosotros conocemos, el LP. Este gas
Tiene un olor casi imperceptible, pero en toda la colonia había un olor muy particular. Por eso es importante que se los mencione. Bueno, esta colonia mmm, era como una colonia bastante antigua, como de los años entre 50 y 60, algo abandonada. Eh, Casi no veías gente afuera, había parques y todo, pero estaba como abandonado. Había siempre esa colonia tenía otra característica que tenía es que estaba en, como si estuviera encasillado el cuadro principal de la colonia estaba rodeado por 4 tipos de vías férreas y constantemente pasaba el ferrocarril. Me acuerdo todavía, a ver, cuando ya me iba a la facultad, cruzar las vías y a veces se frenaba estaba totalmente parado todos los vagones, el tren, y sí nos arriesgábamos para brincar y ya para cruzar y llegar a la universidad. ¿Qué otra cosa noté en la colonia Hidalgo? Que casi no había niños. Era raro que yo viera muchos niños en las calles. Obviamente sí había niños, pero no tanto como en otros lugares que yo he visto. Recuerdo que también había una iglesia cercana. Otro dato curioso, hay muchas escenas de esa colonia en el video del Gran Silencio, el de Chuntaro Style. Gran parte de las locaciones están en ese video. Y bueno, ese es otro dato que nadie sabe. Y bueno, ¿qué otra cosa sucedía? Recuerdo que había ciertos personajes en esa colonia, que nunca lo voy a olvidar. Nosotros vivíamos en una casa que habían donado una familia, los Garza Rocha habían donado esa casa para ayudar a jóvenes estudiantes y comunidad cristiana. A nosotros nos dieron alojamiento, mi amigo Uriel es cristiano, entonces él tenía como la oportunidad, por eso me invitó. Entonces también esa es una de las razones por las cuales también tengo doble bautizo. Y recuerdo que estuve ahí en ese lugar, en esa casa, durante más de un año, un poquito más de un año. Me acuerdo que sucedían cosas muy, muy interesantes. Porque como era la casa de los padres de la familia Garza Rocha, pues sucedían muchas cosas. Era una casa antigua que tendría bastantes años sin habitar por la familia. Y tal y como ellos la habían dejado, o sea, sus padres, así estaba, ¿no? Con los muebles de la época de los años 50, con recuerdos, fotografías, reconocimientos, todo lo de la época, la cocina, todo. Estaba para ser habitada, pero para no tenerla fuera de uso, nos la prestaban y rentaban ahí. Nosotros éramos los custodios de esa casa y recuerdo que cada quien tenía con quien, como que eran varios cuartos y hacíamos como equipos. Entonces a mí me tocó con un compañero que se llama Andrés y Andrés siempre estaba en una terraza que estaba en esa casa grande. Siempre le encantaba estar ahí porque también en verano hacía mucho calor. Siempre estaba afuera. Y me acuerdo que salíamos a la terraza, esa pequeña terraza, a conocer la ciudad. Siempre es una forma inmediata de conocer la ciudad. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta la colonia, qué tipo de personajes existían. Y en las noches, justo enfrente de nosotros estaban unos taqueros que se ponían en la mera esquina. Y antes de que se pusieran en la tarde, me acuerdo que los domingos precisamente veíamos a una persona que siempre se acercaba y que comía de la basura, pero lo extraño de su manera de hacerlo es que se arrastraba como si estuviera como una lagartija, como que reptaba, como que no estaba de pie, simplemente se arrastraba. Y lo que nosotros no entendíamos, al principio creímos que era una persona que necesitaba alimento o estaba como que padecía de sus facultades mentales, pero se acercaba mucho y como que roía la basura y comía cosas que no eran comestibles, ¿no? Como por decir un ejemplo, basura inorgánica, plásticos, unicel.
cosas que no eran normal que alguien comiera. Y nosotros lo notábamos porque Andrés, como siempre estaba ahí, siempre me decía que él veía la situación de todo lo que sucedía y nos decía que esa persona siempre iba y que hacía eso, que comía basura. Fue algo al principio extraño, así fue como la bienvenida a esa colonia. Lo que me tocó ver probablemente ya cambió, pero sí noté esas pequeñas cosas extrañas, que bueno, esta persona era el que comía basura, lo vi unas 3 veces y siempre en la misma actitud, siempre reptando, nunca lo vi erguido, nunca lo vi caminando, siempre se arrastraba, comía en una esquina, ni siquiera se sentaba y comía, simplemente así como estaba, como una especie de lagartija, y como una iguana, y se iba, así se iba arrastrando. ¿Dónde vivía? No lo sé. ¿Cómo llegaba? Tampoco lo sé. Simplemente sé que aparecía. Siempre lo veíamos en el atardecer, ya que no estaba el sol. Y bueno, ese es el primer personaje. El segundo personaje fue que cuando cuando yo tenía que ir a la facultad, cruzaba hacia la plaza donde está la iglesia. Y al ir caminando, había una casa del lado derecho y del lado izquierdo estaba la banqueta, más bien en la calle. Yo iba pegado hacia una casa muy particular que tenía 2 ventanas grandes y una puerta en medio. Siempre que pasaba por esa casa, pues había una persona que siempre pedía ayuda, que estaba como, pues, en una situación difícil. Eh, Vivía, no sé cómo le decía para vivir, estaba encerrado, estaba en esa casa y me acuerdo que siempre sacaba las manos. La primera vez pues sí me asustó porque no te imaginas que alguien va a sacar una mano, ¿no? Y siempre te pedía alimento, comida o casi siempre comida, nunca pedía dinero. Cuando la primera vez sucedió, al tratar de apoyarlo, vi que adentro de su casa estaba inundado de basura, charolas de comida, mucha basura, bolsas, inmundicias, porque también todas sus necesidades las hacía ahí. Y la casa no tenía cortinas, estaba en total descuido y llegaba un olor muy fuerte, demasiado nauseabundo. Y bueno, tratabas de ayudar a la persona, pero a todas las personas que cruzaban por ahí siempre se le hacía la misma situación. Aventaba como que los brazos para tratar de pescar a alguien. Esa fue como una bienvenida también a esa colonia. Cada que podíamos le podíamos ayudar, pero después como por por su situación, probablemente ya tenía algún daño mental, se ponía muy agresivo y atacaba o lanzaba cosas de adentro, inmundicias, excrementos, o sea, era una persona que ya no podía pasar la gente por ahí. Entonces teníamos que rodear la casa, ¿no? Y eso era algo curioso, ¿no? Eso no lo había visto en ningún lugar. Bueno, aquí ya hay... Y digo, es algo difícil porque con el tiempo ya no se sabe cómo se puede ayudar. ¿Quién mantenía a la persona encerrada? ¿Por qué vivía de esa forma? Se supone que había gente que trataba de ayudarlo, porque cerca de ahí también estaba la iglesia. Pero era como que un caso de la misma colonia que ya nadie podía hacer mucho. Y bueno, ese fue la segunda situación. Voy a contarles que la colonia pues tenía ese olor, en resumen, ¿no? Tengo 2 historias importantes de esa colonia. La voy a hacer de manera individual, pero esa es como la introducción de esta colonia. Recuerdo que la recorrí por todas partes. Era una colonia muy tranquila, muy solitaria. Parecía que nunca había novedad de algo. Eh, Todo tenía un olor particular, como que si se viviera eh, en otra época, realmente como que todos estaban atrapados en otra época.
todo era muy apagado, era muy, muy, muy interesante. Ahí en esa colonia se nacieron unas tostadas muy famosas que se llaman las tostadas Hidalgo, porque es la colonia Hidalgo. Unas tostadas naranjas muy gruesas que me gustaban mucho y solamente las hacían en esa colonia. Eh, Voy a dejarles hasta aquí para contarles las otras dos historias que son interesantísimas.